Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un postre súper delicioso. Me estoy refiriendo al tres leches, que data del siglo XIX. La mayoría de historiadores coinciden en que es originario de Nicaragua, quienes lo trajeron a Estados Unidos por Miami. Otros dicen de que en México siempre han elaborado un postre parecido, así con 3 o 4 leches. Pero lo importante es que es un postre latinoamericano. Su preparación se debe a que anteriormente en las fábricas se empezaron a producir leches enlatadas, como la leche evaporada y la leche condensada, la cual no tenía mucha aceptación. A alguien se le ocurrió preparar este postre combinando las leches con la harina y fue algo fabuloso, exquisito. Y actualmente, desde Alaska hasta la Patagonia o en cualquier otro continente, si en algún restaurante preparan este postre, usted lo va a conocer como tres leches. Por ningún momento van a decir three milks. No, esa es una ofensa, porque es un postre auténticamente latinoamericano. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para el bizcocho o la torta o el pan, como le quiera llamar, voy a necesitar una taza de harina, la de todo uso, 4 huevos, media taza de azúcar, un cuarto cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de vainilla. Para la crema con que voy a humedecer la torta o el bizcocho, voy a necesitar una lata de leche evaporada. Esta tiene 12 onzas. Una lata de leche condensada. Esta tiene 14 onzas. Taza y media de leche entera. Puede usar también crema de leche, pero si no, la leche entera es suficiente. 2 huevos, pero solo voy a necesitar las yemas. Y una cucharadita de vainilla. Para la envoltura de mi postre o de mi queque o de mi pastel, como le podamos llamar, voy a necesitar media taza de azúcar y las 2 claras de huevo. Lo primero que tengo que hacer es el molde donde lo voy a preparar. Lo voy a engrasar con mi desmoldante, que en un video yo lo tengo ahí preparado, pero si no lo tiene, entonces embárrelo de margarina o de una grasa que usted prefiera, le echa harina y lo mezcla todo. Este molde tiene unas medidas de 22 centímetros de largo, 16 de ancho y de altura tiene 6 centímetros. Una vez bien engrasado y enharinado mi molde, lo voy a reservar para usarlo enseguida. Lo siguiente que vamos a hacer es encender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Cernimos la harina junto con la sal y el polvo de hornear. Lo mezclamos un poquito y lo cernimos. Una vez cernida, la reservamos y vamos a preparar nuestros huevos. Los 4 huevos los vamos a poner en este tazón. Ahora, aquí tengo los 4 huevos. Le agrego el azúcar y le agrego la vainilla. Y comenzamos a batirlo hasta que haya triplicado su tamaño, de unos 5 a 10 minutos, a velocidad lo más alta que pueda. Al principio es suave, después le va subiendo. Pasaron 5 minutos, pero esta no es la textura que busco. Lo voy a batir 5 minutos más. Pasaron los 10 minutos, mire cómo ha triplicado el volumen. Y otra señal de que ya está listo es de que si usted hace alguna forma, no se hunde por completo, queda ahí la forma. Esto le llaman como punto de letra.
Puede ser una letra, la que quiera, y no se hunde. Ahora, con movimientos envolventes y suavemente, vamos a ir agregándole el harina para que el aire no se salga. Despacio, con mucho amor y con mucha paciencia. Se va por las orillas, se viene al centro, poco a poco lo va agregando. Agrego otro poco más. Ya tengo bien mezclada la harina. Ahora la voy a verter en el molde donde lo voy a hornear. Y lo llevamos al horno por 30 minutos. Aquí tengo mis 2 huevos divididos en claras y en yemas. En este momento voy a necesitar solo las 2 yemas y un poquito de leche, porque voy a mezclarlo bien. Le agrego la leche evaporada, lo sigo mezclando. La leche condensada, como usted sabe que la leche condensada se queda pegada en el fondo, entonces le voy a agregar de esta leche, de la leche entera, como para enjuagarlo un poco y sacarle toda la leche a la lata. Mire, casi toda se salió. Ahora le agrego la vainilla y lo sigo mezclando. Enciendo mi estufa, lo voy a poner a cocinar, siempre moviéndolo. Cuando empiece a hervir, lo quito del calor y ya está listo. No tiene que dejar de estarlo meneando porque se le va a pegar en el fondo. Cuando ya comienza a hervir, lo quitamos del calor y lo seguimos meneando porque no queremos que se nos forme una nata. Y si se le forma, pues cómasela porque es deliciosa. Pero a mí no me interesa que se me forme nata. Me interesa solo la crema que estoy preparando. A veces, como que no quiero estar batiendo mucho, lo que hago en el mismo bol donde lo preparé, pongo hielo con agua y ahí encima lo voy a menear aproximadamente unos 5 minutos para que se me enfríe la leche, esta crema. Pasados los 30 minutos, puede ver cómo está el tenedor, súper limpito. Recuerde que el molde donde lo estoy horneando es de vidrio, entonces tiene que tener unos buenos guantes, porque si no se va a quemar. Pero si es de metal, no hay ningún problema, con cualquier mantita lo sacan. Espero unos 15 minutos para desmoldarlo. Y aquí las leches ya las tengo tibias. Mire, el hielo se derritió. Y nos vemos como en unos 15 minutos. Pasaron los 15 minutos, lo saqué del molde, lo lavé, lo sequé y lo vuelvo a poner en el mismo molde. Entonces ahora, si usted quiere, puede quitarle esta capita, pero también puede perforarlo todo el bizcocho. Puede perforarlo con un cuchillo, con un palito, con un tenedor, con este trinche, con este tenedor. El asunto es que quede bien perforadito todo. Ahora le vamos a agregar nuestras 3 leches. Recuerde que yo le agregué las 2 yemas de huevo. Si usted quiere, no se las agregue. Solo le agrega las 3 leches y no necesita cocinarlo. Pero le aseguro que queda más sabrosa con esas yemas. Haga énfasis en las orillas.
Ahora lo voy a tapar con un plástico. Y lo llevamos a la refrigeradora como mínimo 2 horas. Pero puede dejarlo en la refrigeradora por toda la noche. Ok, my friends, les había dicho que solo 2 horas lo iba a tener en la refrigeradora. Pero lo tuve 4 horas porque anduve de vaguita con mi hija. Pero no importa, e incluso puede dejarlo toda la noche en la refrigeradora. Puede ver aquí cómo la leche, cómo el bizcocho o la torta absorbió toda la leche. Entonces ahora vamos a hacer el merengue. Para el merengue aquí tengo 2 claras de huevo. La vamos a batir. Primero 5 minutos, a ver cómo nos resulta. Pasó 1 minuto y empiezo a agregarle el azúcar así en forma de lluvia. Y lo mezclo y poco a poco así lo voy a ir agregando todo el azúcar. Y este es mi último poco de azúcar. Sigo batiendo. Pasaron los 5 minutos. Está listo, porque mire, a esto le llaman pico de pájaro, porque quedan los piquitos, pero todavía le siento un poquito el azúcar. Lo voy a batir 2 minutos más. Hoy sí, se deshizo pueden ver los piquitos, se deshizo la azúcar. Así que ahora vamos a echarle este merengue a nuestras 3 leches. Ahora es la hora de la hora. Ok. Vamos a agregarle el merengue a nuestras 3 leches. Le limpio afuera del 3 leches el molde. Ahora lo voy a decorar con estas ricas fresitas, porque lo dulce y lo acidito le da un sabor delicioso. No sé ni dónde ponerlo. Pongámoslo por aquí. Por aquí. Mire qué lindo los colores. Estos pedacitos por acá. Usted decide cómo decorarlo. También puede, en vez de este merengue, puede usar la crema chantilly. Esto es lo más económico. Aquí tengo mi delicioso 3 leches. Lo voy a poner en la refrigeradora por 15 minutos para que el merengue se compacte bien con la torta de abajo. Pasaron los 15 minutos. Ahora vamos a preparar nuestro sabroso 3 leches. Si quiere puede dejarlo más tiempo en la refrigeradora, pero myself está bien desesperada. ¡Qué delicia! Llegó la hora de probar nuestro riquísimo 3 leches. Pastel, queque, como lo quiera llamar. Acérquese, quiero mostrarle algo. Mire la cremosidad, lo húmedo que está la leche aquí. Wow, es algo fuera de serie. Vamos a probarlo. Oh. Está súper, súper, súper delicioso. No tengo palabras para expresarlo.
Es un postre tan fácil de hacer. Agarre un papel, un lápiz, anota todos los pasos a seguir y le quedará igual de delicioso. Si quiere más merengue, quiere más alto de merengue, pues hace el doble de cantidad de huevos. Si la torta la quiere más grande, haga el doble de cantidad de harina. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. A preparar esta ricura. Sigamos disfrutando nuestros postres. Bye.